Bienvenidas, bienvenidos a todos a nuestro canal de NutriLatam. Soy Samuel Stabili y voy a acompañar en los próximos minutos con nuestro invitado de hoy, que es Bernardo Iglesias, con quien vamos a conocer en la primera mano el contenido creado para la cuarta edición de la revista NutriLatam de 2022, acerca de caracterización de arveja para alimentación de aves y efecto del desactivado con microondas. Bernardo Iglesias es investigador científico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, el famoso INTA, y también director técnico de nuestra revista NutriLatam. Bienvenido, Bernardo. Hola Samuel, hola a todo el equipo de NutriNews. Es un gusto estar acá, pudiéndole contar un poquito de lo que hemos venido trabajando en la última publicación. Qué bien. Bueno, para empezar, hemos hablado mucho sobre materias primas, incluso alternativas en el día de hoy, en el mercado, porque es cuestiones de coste, de disponibilidad, algunas veces. Y hablando de arveja, Bernardo, ¿cuál es la disponibilidad que tenemos en el mercado para alimentación animal? Bueno, sí, la arveja ya hace varios años que se viene empleando, bueno, como todos saben, en la nutrición humana. Ahora bien, pocos saben que se viene trabajando o se viene consumiendo mucha arveja en lo que es nutrición animal. En lo que es las estadísticas argentinas, esto me refiero a lo que más o menos conozco en primera mano, es que de unas 75, 80 mil toneladas que se producen, perdón, unas 75 mil toneladas que se consumen a nivel, o 85 mil que se consumen a nivel nacional, 50 mil se destinan a consumo animal. O sea, prácticamente el 60% de lo que se consume a nivel local se termina en los animales. Ahí es donde entra el interés de evaluarla, porque muchas veces este ingrediente ha sido evaluado, o sea, ha sido usado mucho en bovinos. Ahora en aves, con el tema de buscar alternativas, surge la idea de, bueno, empezar a evaluarla y empezar a hurgar un poquito este ingrediente que ha sido tan poco explorado en lo que es nutrición aviar, por lo menos en Argentina. Sí, sí. Bueno, son estudios nuevos, inéditos, incluso en algunas situaciones, por investigadores de distintas especies, ¿no? Rumiantes, monogástricos, estamos hablando aquí. Y una curiosidad, Bernardo, hablando de nutrientes, el arveja encaja más como una fuente de proteína, de carbohidrato, ambos. ¿Qué puedes decir sobre eso para quien nos acompaña? Sí, básicamente en formulación, cuando uno le incluye en una dieta para aves o cerdos, generalmente entra como fuente proteica. No obstante, no hay que despreciar el aporte energético que esta tiene. Y bueno, todo el estudio que hemos hecho, el fuerte del trabajo nuestro, fue sobre la energía. Entonces, no, sostengo que no hay que despreciar el aporte energético de este ingrediente, que pinta bastante noble, un ingrediente interesante para explotarlo. Y bueno, hablaste que es una leguminosa, ¿vale? Y Sí, así como la soja, por ejemplo, existen factores antinutricionales. ¿Lo mismo? ¿No? ¿Es distinta un poco? ¿Qué puedes decir? claro, sí, sí, tiene factores antinutricionales la arveja. Lo que pasa es que uno, acostumbrado a la cantidad de factores antinutricionales que encuentra en la soja, cuando nos vamos a la arveja, la cantidad de factores antinutricionales y la concentración de estos factores es mucho más baja. Entonces, eh, la cantidad de inhibidores de tripsina que tiene, o saponinas que tiene, u otros factores como fitomaglutininas que contiene el grano de arveja, son mucho más bajos. Entonces, esto ha
ha hecho que en el afán de evitar tener que procesar el grano, darlo directamente crudo era una alternativa viable. Como te repito, como te decía hoy, la mayoría de los trabajos eran orientados a bovinos. Entonces ahora, al irnos a aves, que es un animal un poco más sensible a todos los factores antinutricionales presentes en cualquier ingrediente, tenemos que tener un poquitito más de recaudos al usarla. No obstante, se ha venido usando cruda, como se dice habitualmente, sin mayores perjuicios. O sea, no es que darla cruda va a tener un desempeño pobre el pollo. Sin embargo, bueno, cuando lo entramos a indagar un poquito sobre el grano, y ahí encontramos que hay algunas ventajas al momento de desactivarlo. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante entrada la Sí, entrevista. sí. Como enganche en esta frase, la investigación se trabajó con 2 muestras, ¿vale? ¿Verdad? De arveja, y se evaluaron estos niveles, porque incluso para quien nos acompaña también, fue utilizado microondas en laboratorio Claro, para hacer este proceso, que la curiosidad de la gente es el microondas. el ¿Cómo se microondas. trabajó eso? Bueno, a ver, el trabajo constó de 2 partes. Primero, caracterizar la arveja verde y la amarilla. La arveja verde es la comúnmente consumida por la población humana. Sí. Y la arveja amarilla es una arveja que también se le llama arveja forrajera, porque está más orientada a lo que es la producción animal, no tanto al consumo humano. Entonces, bueno, ahí es donde se ha trabajado mayor medida. No obstante, el trabajo nuestro del desactivado lo hicimos sobre muestras de arveja verde, que era la que teníamos disponibilidad en cantidades para ir jugando y haciendo todas estas artimañas con el microondas. Sí. Y el tema del microondas, te cuento más o menos cómo viene la historia. El tema del microondas hace varios años, no te quiero mentir, pero hace unos 6, 7 años atrás, trabajando con expeller de soja, y charlando con los productores y con gente que, como decimos acá en Argentina, que jeringa le llamamos, cuando están buscando cómo mejorar el proceso. Me habían comentado que el proceso de microondas tenía buenos resultados sobre el desactivado de soja. Ahí hicimos unos trabajos ya publicados en el año 2017, así que ya tiene su campaña. Y nos quedó eso como un trabajo que lo que hicimos fue desactivar la soja en un horno de microondas. Lo que teníamos a mano nosotros era un horno de microondas. Lo que existe en la industria son microondas industriales que pueden ser utilizados en una línea de producción. Acá lo que hicimos nosotros fueron desactivados a pequeña escala en baches de 200 gramos. Entonces, de esa forma, íbamos desactivando en ese momento soja. Y después, bueno, que fue parte del trabajo de investigación que publicamos en este trabajito en NutriNews, es básicamente qué pasaba con la arveja, si ocurría lo mismo que ocurría con la soja. Así que bueno, ahí más o menos cómo viene la historia del tema del microondas en el desactivado, ya sea de soja en su momento, y ahora, bueno, lo dijimos, escucha, habíamos visto algo de trabajos de desactivados en arveja, no obviamente con microondas, sino con desactivados húmedos, o sea, con vapor, y que daban algunas ventajas, sobre todo en lechones, tenían algún proceso de mejora. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo probamos en los pollos? Y ahí es donde empezó nuestro camino para llegar a estos resultados, básicamente. Sí, porque incluso es una forma práctica de buscar algo con estas experiencias, porque el objetivo sería ahora para aves de corral, ¿verdad? Exacto. Y lo que podemos sacar de provecho de estas análisis pensando en la alimentación de aves de corral, con estas Tal muestras, cual. estas 2 muestras de arvejas.
Bueno, las dos muestras de arvejas se le hizo la caracterización del perfil completo y se analizó en 2 años, 2 años correlativos, producidas acá en Argentina. Entonces, lo que se evaluó acá fueron distintos parámetros que son los que habitualmente tenemos nosotros a la hora de formularlo, tenemos presente, como es el contenido de proteína, almidón, energía, que eso lo hacemos con la técnica de Sibal, con los gallos. Después también se analizaron otros parámetros, como puede ser presencia de inhibidores, también se analizó en su momento sobre estas arvejas. Entonces, eso fue lo que se indagó sobre estos dos materiales. ¿Por qué elegimos la soja, una de las variedades o cultivares de soja? La verde es la Viper y la amarilla es la Yams. Básicamente elegimos estos dos cultivares porque son los más difundidos. Entonces, en función del historial de siembra de estos cultivares, bueno, se decidió analizar estos y no todos los cultivares que hay en danza, porque son muchos. Entonces, se hacía un trabajo muy grande y que en realidad no estaba representada, o sea, la representación, la gran parte de las hojas de la arveja sembrada corresponde a estos dos cultivares, el verde Viper o Viper y el amarillo el Giants. Yeah. Cuando analizamos todos estos parámetros, encontramos que la fibra fue el que más fluctuaciones presentó, básicamente fibra, tanto fibra cruda como fibra de detergente ácido y detergente neutro. Básicamente variaron entre los cultivares y también variaron de año a año, viendo que este es un parámetro o viendo que este era el parámetro más variable que encontrábamos entre todos los parámetros que analizamos, siendo que uno esperaba que encontráramos en campañas distintas concentraciones de almidón por las características del año, o las lluvias o la biofanía. Básicamente no se encontraron grandes diferencias, pero sí encontramos grandes diferencias, o relativamente grandes diferencias en fibra. Y vos me dirás, pero la fibra en monogástricos. Y la fibra en monogástricos, hasta hace unos años, generalmente se la asociaba como un factor no deseable. Entonces vos decías, alta fibra, no quiero, no me sirve. Sí, sirve para Hoy, rumiantes. Sirve para rumiantes, claro. claro, la fibra siempre fue asociado a un rumen. O sea, fibra, rumen. Pollo, Claro, cerdo, nada de fibra. Cuanto menos fibra, mejor. sí. Y bueno, ya con los trabajos de Gonzalo Mateo, de ya hace fácil unos 10, 15 años, donde muy gráfico el trabajo que hizo, mostrando cómo se atrofia la molleja cuando un animal come una dieta deficitaria en fibra, teniendo en cuenta que la molleja es el cerebro del aparato digestivo, lleva a un proceso de aletargamiento del tracto gastrointestinal. Con lo cual, bueno, ahí entra todo lo que tiene que ver con la salud intestinal, porque bueno, ahí empezamos a atar cabos y cuando Sí, el intestino se vuelve lento y perezoso, la absorción de nutrientes se vuelve más lenta, la digestión se vuelve más lenta, la absorción por ende más lenta, y también le da más chance a las bacterias a adherirse al epitelio intestinal, y con eso más chances a que el animal pueda tener alguna disbacteriosis a nivel intestinal. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con salud intestinal, que es un capítulo muy total, grande gigante. y bastante complejo. Pero bueno, entendiendo que la fibra, bueno, podemos dividirla, no toda la fibra es buena, no toda la fibra es mala, hay fibras que es la que buscamos nosotros, que es la que sea insoluble, la que realmente estimula al tracto gastrointestinal. Después está la otra, que es la soluble, que básicamente esa no es del todo deseable, pese a que hay alguna fibra soluble buscada, como la inulina, que estimulan las fermentaciones a nivel del ciego, pero bueno, no es este el caso. Básicamente la arveja no tiene este tipo de fibras solubles que estamos buscando para fermentar en el ciego.
Entonces, bueno, la idea es que la fibra funcione como indigestible y estimulando justamente todo la peristalsis intestinal y la molleja. Sí, sí, porque incluso la fibra, bueno, es un capítulo aparte, Mm. como comentaba, pero la gente no quiere fibra en monogástrico. Piensa en un primer momento así, pero hay que tener un mínimo para el funcionamiento correcto del tracto digestivo, bueno, de la molleja, como en estos estudios que... Sí, Claro, ya Gonzalo habla algo de manejar un nivel de fibra cruda entre 3 y 5% en la dieta. Hoy ya también tendríamos que empezar a desglosar, como hacen los que estudian rumiantes, desglosar el tipo de fibra y darle más atención a la fibra que realmente nos importa, que es la fibra indigestible o la insoluble, que es la que me va a estimular justamente el tracto gastrointestinal. Como te decía, después hay un tema de fibras solubles que son tipo la inulina, que fermentan en el ciego, que esas son fibras muy específicas que son buscadas para esa cuestión, pero no es fácilmente encontrada en la mayoría de los ingredientes que estamos acostumbrados a usar. sí, sí. Y bueno, como comentaste, los contenidos de fibra, fibra detergente neutro, todo que está relacionado a fibra fue lo que tuvo más una alteración, vamos a decir así. Claro, más fluctuación, exacto. Fluctuación, Entre exacto, cultivares y entre años. y entre años. Existe, no sé, pregunto incluso para quien nos sigue, ¿existe una forma de crear una estandarización de estos cultivares, modificaciones para cómo se trabajó mejor otros granos que se van a más años con trabajos encima de ellos? ¿O es algo completamente nuevo, estos trabajos de... Mira, no soy ingeniero, soy veterinario, mi rubro no es el tema de la genética vegetal, Sí, pero supongo que si se lo plantea es una cuestión muy factible. Eh, Entiendo que la fluctuación de la fibra tiene que ver con la cantidad o con el grado de llenado de ese grano. Más almidón, se diluye más la fibra. No sé si tenemos mucho espacio para cambiar la estructura de ese grano, pero eso, la verdad, ahí no sabría decirte a ciencia cierta, pues no soy un entendido del tema de genética vegetal. sí. Supongo que sí se podría estabilizar o estandarizar, creo que sí, pero ya te digo, tiene que ver mucho con el resto de los componentes. Como esto es porcentual, lo que charlamos nosotros es, lo que hablamos nosotros es un contenido porcentual de fibra. El grano, al almacenar más almidón o menos almidón, la fibra se va a concentrar o se va a diluir en el grano. Entonces, ahí podemos encontrar las mayores fluctuaciones. Cuestión que pensábamos encontrar esto en el trabajo, pero las fluctuaciones que encontramos en proteínas no fueron tantas o tan grandes como la de fibra. Entonces, bueno, ahí es donde nos quedó un poco la duda de dónde venía o de dónde provenía esa fluctuación en la fibra. Vale, sí, sí. No, porque incluso se ha trabajado mucho en los últimos años con mejora genética de granos, ¿Sí? de vegetales, pensando incluso en la alimentación animal, ¿no? Pero Sí, sí, tenemos hasta ingeniería genética se ha practicado sobre maíces, e incluso para mejorarlo nutricionalmente. bueno, eh, adentrando un poco, Bernardo, en esta parte de los análisis en relación al desactivado, ¿vale? Claro. ¿Cuáles análisis, qué forma fue trabajado eso? ¿Cómo puedes decir para quien nos escucha, para quien nos acompaña, una forma para comprender bien este trabajo en este punto? Bien, lo que nosotros manejamos fueron los análisis típicos que se hace a la soja. Cuando desactivamos soja, los parámetros más básicos que hacemos es actividad ureásica, solubilidad de proteína, inhibidor de tripsina sería lo ideal, que no llegamos a hacerlo en este trabajo, y también muchos usan el NIDA, que es el nitrógeno indigestible
que lo que ayuda es a ver el grado de quemado del grano, o sea, si se nos fue la mano con el procesado, o sea, si el grano sufrió un sobreprocesado. Sí, Al igual que la proteína soluble, son los dos indicadores de sobreprocesado. Mientras que la actividad ureásica es el principal indicador de subprocesado. O sea, si la actividad ureásica nos queda muy alta, podemos pensar que esa soja tuvo un proceso deficiente de desactivado. Y después tenemos, bueno, la solubilidad de proteína en KOH es una técnica bastante empleada en lo que es soja, que es que se considera que una soja cruda tiene una solubilidad del 100% de la proteína. A medida que se va desnaturalizando, esta solubilidad va a ir bajando gradualmente. No hay un punto, o sea, hay un punto de inflexión, pero no necesariamente, si yo les digo 85% de proteína soluble versus 90, no necesariamente el de 90 va a ser mejor que el de 85 o viceversa. Pero sí más o menos en soja se habla que sojas debajo del 70% de proteína soluble podríamos considerarlas que están quemadas. Cuando la está. proteína cae por debajo de ese parámetro, de esa línea de corte, podemos decir que está quemada. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tomamos también algunos parámetros de referencia. No obstante, esto es en soja, nosotros ahora lo estamos extrapolando a arveja. Sí, Entonces, ahí es donde tenemos otros parámetros que nos sorprendieron desde el punto de vista ¿cómo es? De crudo, no nos daba 100% como nos daría habitualmente en una soja, nos daba un 70%. O sea que ya arrancamos con una solubilidad un tanto más baja en la arveja. Y esto lo empardamos a estos análisis con un estudio de energía con los gallos. Entonces vemos, o vamos viendo con los distintos tiempos de cocción, que en este caso, tomando como referencia lo que habíamos hecho, como les decía, lo de soja, donde el parámetro o el punto de referencia era 6 minutos al 70%, acá usamos el 6 como referencia, tuvimos un tiempo cero, le dimos 3 minutos, 5, 6, 7 y 9. Cuestión de estar dentro del espectro y con más muestras en el rango que esperábamos o estimábamos que iba a estar la mejor respuesta animal. Entonces, acoplado a esto, se hizo el estudio con gallos, usando la técnica CIVAL, que es una alimentación de precisión en gallos, y de esa forma íbamos viendo el punto de inflexión o cómo iba o qué ocurría con la energía metabolizable de estos granos de arveja procesados. Y ahí es donde encontramos que el tiempo de cocción ideal, donde teníamos el máximo aprovechamiento de la energía, era de 5 minutos, a diferencia de la arveja, de la soja que habíamos encontrado que era de 6. sí. Acá nos encontramos que con menos tiempo se desactiva muy bien la arveja. Entonces, en un horno de 900 watts al 70% de potencia, en 5 minutos podemos desactivar 200 gramos de arveja. Entonces eso es para sacar una relación. Después el día de mañana, si uno quiere extrapolar esto a un equipo industrial, sacando estos vatios que se le dio de energía a la arveja para desactivarlo, se puede llevar por cálculo, por lo menos a hacer una aproximación en un equipo industrial. Justo iba a preguntar eso sobre estos tiempos de cocción para el desactivado. Y estos 5 minutos encontrados para la arveja, ¿fue bueno para las dos muestras o cambió algo en relación a la verde? No, esto se corrió solamente sobre arveja verde. Arveja amarilla no contamos con cantidad para analizar acá en el experimental. Entonces se corrió únicamente, toda la parte de desactivado se hizo solo sobre arveja verde.
La caracterización inicial sí se hizo sobre los dos cultivares, pero toda la parte de cocción, Sí. que llevaba más cantidades y esas cuestiones, se corrió solamente con arveja verde. Y esos fueron los resultados que arribamos, fue solamente con arveja verde. La verdad. Podríamos, o sea, nos queda un deber para hacer en el futuro, que es ver qué ocurre con la arveja amarilla, si la arveja amarilla tiene el mismo comportamiento que la arveja verde. Suponemos que sí, pero bueno, hay que evaluarlo. Sí, así que entonces 5 minutos es el tiempo ideal. Ni Para nosotros subprocesado sí. ni sobreprocesado. Para nosotros el valor de 5 minutos fue el que dio los mejores coeficientes de utilización de la energía. Para nosotros no, para los gallos. Los gallos fueron los que nos dieron esa premisa, básicamente. O sea, Ah, nosotros todas las muestras las pasamos por los gallos y fueron ellos los que nos dijeron. Porque las muestras del los resultados del laboratorio de estas muestras no teníamos mucha referencia para decir, bueno, una actividad ureásica de tanto tenemos que llegar, o una solubilidad de proteína del 50, del 70, porque era todo extrapolado de soja. sí, sí. Y muchas veces las extrapolaciones sirven, pero otras tantas veces no. Y en este caso, la extrapolación para solubilidad de proteína, cuando uno en soja toma 70%, acá vemos que con 50% de solubilidad de proteína de los 5 minutos, tenemos el mejor aprovechamiento de la energía. Entonces, no necesariamente 70% sería el ideal en cuanto a solubilidad de proteína para la arveja. Sí, y como comparación fue soja. ¿O se utilizó también alguna otra leguminosa o algo No, en este como momento referencia? teníamos arveja y lo comparamos con la soja, que fue nuestro primer estudio que se hizo, ya te digo, en el año 2017. Así que Sí. bueno, eso fue más o menos lo que se trabajó. Ujú. Qué bien. Bernardo, ¿para qué nos sigue? Como consideraciones finales, así, ¿qué cabe destacar de este trabajo, pensando quizás en la secuencia de este trabajo o otro con otros resultados, pensando en alimentación de aves o desarrollo, crecimiento? Y bueno, hoy el tema del desactivado de arveja no es una cuestión a menospreciarla. Nosotros encontramos 200 calorías de diferencia. Entonces, esas 200 calorías que estamos perdiendo por kilo de arveja, que pongámoslo a número redondo, pongámosle que entre 10% de arveja en la dieta, para poner un número, Sí. serían 20 calorías. 20 calorías es lo que muchas enzimas están peleando para entrar o no en fórmula. Entonces, pensar que esto lo tenemos nosotros por desactivar, solo con el desactivado de la arveja. Entonces, esas 200 calorías, que representan 20 calorías en la dieta terminada, es un número a tener en cuenta. Es difícil llevarlo a números económicos hoy acá en la Argentina porque tenemos los precios de los ingredientes que están con retenciones y están un poco engañosos. Entonces, hoy la situación es que la arveja entra en fórmula, pero cuesta hacerla entrar porque la soja y el maíz tienen retenciones y la arveja no. Entonces, o los niveles de retención no son tan altos como lo tiene el maíz y la soja. Entonces, esto hace que entra maíz y soja en la dieta mucho más fácil que la arveja. No obstante, y volviendo a lo que habíamos hablado al principio, la arveja es una fuente proteica, aporta buena cantidad de lisina y de treonina. En una dieta te puede aportar hasta el 30% de la lisina necesaria por el pollo, o sea, no es para menospreciarlo. Y la treonina también, un 25-30% de los requerimientos diarios del pollo. En tanto que para la metionina y la cistina, que son los aminoácidos sufrados, ahí no es muy fuerte la arveja. Sin embargo, te aporta prácticamente un 10, un 20%
de los aportes o de los requerimientos del pollo. Entonces, bueno, como fuente proteica entra en fórmula, tiene que ver mucho con el costo de los ingredientes que van a competir en la matriz de formulación, básicamente maíz y soja. Si el maíz y soja están baratos, le va a costar un poco más entrar en fórmula de la arveja, pero bueno, eso es una situación particular que vamos a tener en cada región de América. Sí, sí, y hablando justo de eso, de aporte proteico y de aminoácidos esenciales, por ejemplo, hay como pensar, trabajar, claro, en países que son productores de arvejas, trabajar en una escala más larga, una escala mejor pensando en nutrición animal, en la alimentación animal. ¿Hay cómo encajar esto o es un poco utópico pensar así? No, 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 no. De hecho, hay regiones en Argentina que la arveja está arraigada ya y se siembra arveja y entra en la rotación agrícola-ganadera como entra una soja, un trigo o un maíz. Para anual. El tema es que acá lo más tirano que hay es el precio de los ingredientes, o sea, el precio que tiene el costo de implantación que tienen los distintos granos y el costo, o sea, a cuánto lo va a vender el productor. Si en el momento que vamos a sembrar, que nos toca sembrar arveja, que es un cultivo de invierno, compite básicamente con el trigo. Si el trigo tiene buen precio, obviamente el productor va a inclinarse a sembrar trigo en lugar de arveja. Si el precio del trigo está un poco bajo, el productor va a sentirse más tentado a sembrar arveja. Lo que creo que hace falta un poco más aceitar los canales de comercialización. Sí. Acá en Argentina hay hoy precio de pizarra, que vos me decís precio de pizarra, tener precio de pizarra, pero tener un precio de referencia es extremadamente importante, porque con eso vos ya partís de la base de cuánto podés estar cobrando como productor de arveja por esta arveja producida. En años atrás no existía eso y terminaba en un acuerdo con entre el productor y el que le iba a comprar la producción de arveja. Hoy ya hay un precio de referencia, entonces eso ayuda a aceitar un poco más los mecanismos de comercialización y con lo cual la gente se ve más tentada a entrar en este campo de sembrar cultivos no tradicionales como puede ser una arveja, una lenteja o un garbanzo. Sí, sí, porque incluso nadie adelanta tener un grano que sea una buena opción para alimentación, pero su coste está por de arriba ahí de todo. Bueno, la arveja tiene esos temas también. Hay momentos en que la arveja tiene muy buen precio, entonces para el productor de arveja está bueno, sí. Pero cuando entra a competir con el maíz y la soja, en la fórmula no entra. Entonces tenemos para el nutrólogo no va bien. Claro, el nutricionista cuando tiene que meter arveja y está muy cara, el software de formulación te la rechaza. Entonces vos tenés que buscarle o a través de acuerdos con el productor para que te la deje a un precio más económico, ver cómo achicar los costos de esta arveja para que entre en fórmula. Pues te digo, siempre va a competir, es una competencia directa, básicamente con lo que es la harina de soja, en gran proporción, y también con la fuente energética, como puede ser un aceite o el mismo maíz. Entonces, básicamente eso es lo que te limita el ingreso de arveja en fórmula. Hoy los costos, por lo menos en Argentina, permiten el ingreso de arveja en fórmula. El año que viene no sabría decirte, todo depende de qué cantidad de retenciones tenga el maíz, la soja y la arveja, si es que le aplican algún grado de retención, y en función de eso,
cómo se manejan o sea, cómo impacta esto a la hora de formular la dieta. Sí, y por curiosidad, Bernardo, estamos ya finalizando aquí nuestra charla, y por curiosidad, y la gente puede ser que también esté pensando en eso, ¿hay trabajos relacionando esto en alimentación de porcinos o no? Sí. Como te decía, hay trabajos. De hecho, parte de esto del desactivado surge de leer bibliografía, encontrar bibliografía, que habían encontrado que en lechones el tema del desactivado era beneficioso. Entonces... Sí, pero con arveja, pregunto. Sí. Con arveja, Arveja. sí. Perfecto. Desactivado de arveja. Ahí es donde a nosotros se nos prende la chispa y dijimos, pucha, si esto pasa con los lechones, ¿por qué no probarlo qué ocurre en pollos? No es que estamos descubriendo el hilo negro, ya algo se ha estudiado, pero nunca se le dio la trascendencia, y mucho menos con microondas. Entonces, bueno, eso fue lo innovador de lo nuestro. Pero el tema del desactivado, no con microondas, con métodos tradicionales, ya ha sido chequeado, sobre todo en lechones, que son en la categoría más sensible en la parte de cerdos. Entonces, el hecho de desactivar la arveja generó beneficios. Incluso hay algunos trabajos de que dicen que la arveja hasta mejora la calidad organoléptica del músculo del cerdo, volviéndolo más oscuro y más atractivo para el consumidor. Pero bueno, eso son trabajos más de cerdo. En eso no nos hemos metido mucho. Bueno, Bernardo, para mí ha sido un placer. Para mí está muy claro el trabajo y las ventajas que podemos tener utilizando arveja en pollos. No sé si quieres decir algunas palabras más antes de despedirnos. Bueno, un gusto charlar contigo y bueno, hacer llegar a toda la audiencia y los lectores de NutriNews Latam, y por qué no NutriNews Internacional para todos los de España y la zona. Bien. Que puedan, bueno, por lo menos ver qué es lo que venimos trabajando, en qué venimos trabajando acá, y tener algunas ideas, algunas que son nuevas, otras que son reflotar algunas cosas que han quedado muchas veces en el baúl, porque por cuestiones de tiempo no se han desarrollado, y bueno, le hemos ido buscando algunas cuestiones la vuelta y han salido resultados interesantes. Así que bueno, yo siempre los invito a que sigan leyendo y cultivándose con todo esto que hay nuevo. Hoy la información está muy accesible a través de internet, páginas como la de NutriNews que acercan un montonazo de información bastante llevada a tierra, o sea, muy práctica y muy fácil de asimilar. Entonces, bueno, los invito a que sigan visitando el sitio web y nos sigan leyendo, y ya vamos a tener alguna otra charla en el futuro. Así es. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por su contenido, por su tiempo, por la charla, por todo. Y a nuestros amigos que nos siguen, que nos acompañan, no te lo pierdas. El próximo capítulo traeremos un otro contenido de nuestra revista NutriNews Latam, posiblemente sobre el cuarto trimestre de 2022. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chau, chau.